Mis hijastras me miraron a los ojos y me dijeron que no era su padre, que no tenía por qué opinar sobre su vida ni sobre su familia. Esa misma noche tomé mis llaves, me subí a mi auto y desaparecí. Hoy, están desesperadas, rogando para que regrese. Pero ya no soy el mismo hombre que se fue. Y ellas tampoco son las mismas niñas que crié. Me llamo Ernesto Gálvez. Tengo 54 años, y esta historia empieza hace casi 2 décadas, cuando vivía en Querétaro. Era un tipo común, trabajando como consultor financiero para medianas empresas, tratando de hacer crecer mi negocio desde cero. Ahí conocí a Mariana Reyes, una mujer fuerte, carismática, madre soltera con 2 hijas, Valeria y Lucía. Tenían 8 y 6 años cuando las conocí. Desde el primer día supe que el paquete incluía más que una relación romántica. No solo me estaba involucrando con Mariana, me estaba metiendo de lleno en la vida de esas niñas. Y lo hice con gusto. Cuando nos casamos 2 años después, me aseguré de incluirlas en todo. No legalmente, porque su padre biológico seguía vivo, aunque ausente y completamente desinteresado. Pero emocional y económicamente, eran mis hijas. En poco tiempo, me convertí en el papá que las despertaba para ir a la escuela, el que les enseñó a andar en bici, el que fue a todas las juntas escolares. Las vacaciones familiares a Cancún, los regalos de Navidad, los cumpleaños a lo grande, todo salía de mi bolsillo. Y lo hacía sin pensarlo 2 veces. Mi familia, aunque no de sangre, era lo más importante para mí. Mariana también dejó de trabajar. Yo ganaba lo suficiente para que no le hiciera falta y siempre sentí que era lo correcto. Al principio, todo parecía una vida de ensueño. Mis suegros me adoraban, mis cuñados me respetaban, e incluso empezamos a hablar de invertir en un terreno juntos para construir una casa familiar en San Miguel de Allende. Yo era el Ernesto, el que había levantado a la familia. Pero el negocio empezó a despegar en serio cuando, junto a un amigo de Monterrey, fundamos una fintech que explotó justo antes de la pandemia. En cuestión de 2 años pasé de tener una casa cómoda a tener 2 propiedades, una camioneta blindada y viajes internacionales. Empecé a salir en revistas de negocios, me llamaban a dar conferencias, y todo el mundo me decía lo afortunado que era. Pero mientras más crecía profesionalmente, más notaba algo en casa, me veían como una fuente de recursos, no como un miembro de la familia. La gota que derramó el vaso fue una hospitalización. En 2021, tuve un infarto leve. Me internaron en el Hospital Ángeles de Querétaro durante casi 2 semanas. Pensé que ese evento uniría a la familia, que me cuidarían, me visitarían, me apoyarían emocionalmente. Pero nadie fue. Mariana me mandó un mensaje el segundo día: Valeria tiene un examen importante, Lucía está con el novio y yo no quiero dejar la casa sola. Ni una sola visita. El único que apareció fue David, mi abogado y mejor amigo desde hace años. Fue él quien me dijo algo que me marcó: tienes que abrir los ojos. No eres parte de esa familia como tú crees. Eres su proveedor. Cuando salí del hospital, le pedí a David que revisáramos toda mi situación legal. Cambié mi testamento, revisamos mis cuentas, hicimos un análisis de todas las propiedades y empresas. Y lo que descubrí me heló la sangre. Las cuentas de ahorro que había abierto para Valeria y Lucía, con más de $500,000 cada una, habían sido vaciadas poco a poco por Mariana usando poderes notariales que yo mismo firmé para facilitar las cosas. Una de las propiedades en San Miguel ya no estaba a mi nombre. Se la había transferido a su hermano, Jorge, sin decírmelo. Usaron mi firma escaneada en un documento alterado. Sí, falsificaron. Enfrenté a Mariana una noche. Las chicas estaban presentes. Les pregunté si sabían lo que habían hecho, si entendían lo que significaba. Valeria, con 25 años en ese entonces, me dijo: mira Ernesto, tú no eres nuestro padre. No tienes derecho a opinar sobre lo que hace mamá o lo que hacemos nosotras. Eres el esposo de mi madre, nada más. Lucía agregó: ya estás viejo. Deja de querer controlar todo. Si nos diste algo, fue porque quisiste. No esperes nada a cambio. No recuerdo haber sentido tanto dolor como ese día. Ni cuando me operaron del corazón. Ni cuando enterré a mis padres. Esa misma noche, empaqué una maleta, tomé las llaves del Audi que estaba a mi nombre y me fui. No dije nada. Simplemente desaparecí.
Durante los siguientes meses, ejecuté un plan de retiro total. Vendí mis acciones en la empresa y las transferí a una nueva holding en Delaware, blindada legalmente con ayuda de David. Cancelé las tarjetas adicionales, congelé cuentas compartidas, moví todos mis activos a fideicomisos privados. Me mudé a Mérida, compré una propiedad discreta y viví bajo otro nombre durante un tiempo. Mariana intentó contactarme. Primero con mensajes suaves, luego con amenazas. Finalmente, con abogados. Pero al revisar los documentos, se dieron cuenta de que nada de lo que tenía estaba a su nombre. Ella no trabajaba, no tenía ingresos propios, y todo lo que usaban estaba ligado a mí. Sin acceso a mis cuentas, comenzaron los problemas. Valeria y Lucía me buscaron a través de terceros. La excusa: Mariana tenía un problema de salud grave, Lucía había cerrado su negocio por deudas, Valeria se había separado y necesitaba ayuda para mantener a su hija. Me mandaron cartas. Me escribieron correos. Me esperaron afuera de eventos públicos cuando salí en una revista local por una nueva inversión en energía solar. Incluso fueron con mi hermana, Verónica, a rogarle que intercediera. Es su padre, dijeron. Mi hermana, que las vio crecer, les respondió con algo que aún me hace sonreír: entonces llámenle papá. Porque cuando lo era, lo negaron. Hoy, vivo en Barcelona. Hace meses decidí mudarme definitivamente. Abro una botella de vino cuando quiero, camino por el barrio gótico como un anónimo más, y disfruto la paz que nunca tuve en esa casa llena de máscaras. A veces me preguntan si no extraño tener una familia. La verdad es que sí. Pero aprendí que el amor no basta si del otro lado solo hay interés. Me entregué completamente a 3 personas que decidieron recordarme, con claridad brutal, que para ellas nunca fui parte real de su mundo. Ahora que lo perdieron todo, me buscan. Pero ya es demasiado tarde. Porque a veces, uno no se va porque no lo quieran. Uno se va porque se da cuenta de que nunca estuvo ahí para empezar. La demanda me llegó un martes por la mañana, justo cuando estaba desayunando en una terraza de l'Eixample, en Barcelona. Un sobre grueso, con el membrete de un despacho legal en la Ciudad de México, entregado por un mensajero internacional. No necesitaba abrirlo para saber de quién venía. Lo que no esperaba era el nivel de descaro. Solicitud de pensión compensatoria, restitución patrimonial e incumplimiento de obligaciones familiares. Mariana, mi exesposa, me estaba llevando a juicio. Y no solo ella, Valeria y Lucía, mis exhijastras, también firmaban como codemandantes. Alegaban que, a pesar de no ser su padre biológico, me comporté como tal durante más de una década, y por ende debía seguir cumpliendo con mis obligaciones económicas. Afirmaban, además, que muchas de las propiedades a mi nombre habían sido donaciones encubiertas, que Mariana había dependido económicamente de mí por años y que, por tanto, le correspondía el 50% de todo mi patrimonio construido durante el matrimonio. Incluso intentaban impugnar la legalidad del fideicomiso que David y yo habíamos constituido en Delaware, alegando que había sido diseñado para evadir responsabilidades familiares. No me reí. Pero me dieron ganas. Llamé a David de inmediato. Él estaba en su oficina en Polanco, alistando otro caso, pero al escuchar mi voz, lo dejó todo. Te dije que no habías visto lo peor de esa familia, me soltó, directo, sin anestesia. A la semana ya teníamos reunión en su bufete Alarcón y Asociados, uno de los más duros en temas patrimoniales y familiares en Latinoamérica. David había armado un equipo de 5 abogados, entre ellos Laura Cervantes, especialista en litigios civiles de alto perfil, y el tiburón del grupo, Víctor Luna, es juez federal y ahora litigante. Ellos iban a encargarse del juicio. Primero, se analizaron todos los movimientos financieros de los últimos 15 años, aportaciones, transferencias, firmas, poderes notariales. Todo. Documentamos pruebas de cómo Mariana y sus hijas usaron el dinero para fines ajenos a su supuesto bienestar, cómo me excluyeron cuando enfermaba, cómo falsificaron mi firma en al menos 2 documentos de transferencia de propiedad. La defensa tenía que demostrar 3 cosas clave. Que yo no tenía obligación legal con Valeria y Lucía, por no haberlas adoptado legalmente. Que las aportaciones económicas a Mariana y a ellas fueron voluntarias, no compromisos permanentes. Y que la separación de bienes estaba clara y legalmente establecida desde nuestro matrimonio.
El juicio se llevó a cabo en el Juzgado de lo Familiar de la Ciudad de México, en la calle Niños Héroes, una estructura de concreto gris, vetusta y saturada de casos complicados. El ambiente estaba cargado, los pasillos llenos de expedientes y abogados con cara de guerra. La audiencia principal fue programada para el 14 de marzo, a las 9 de la mañana. Yo viajé desde Barcelona, acompañado de David. Dormimos la noche anterior en un hotel a media cuadra del juzgado, revisando los últimos detalles. Tenía que declarar. Entrar a esa sala fue como abrir la caja de Pandora. Mariana estaba sentada al frente, vestida de negro como si estuviera en un funeral. A su lado, Valeria, con una carpeta de documentos y Lucía, visiblemente afectada, llorando desde el primer minuto. Su abogado era Óscar Marín, un veterano en derecho familiar, muy hábil con el lenguaje emocional. Lo supe apenas abrió la boca. Su señoría, el señor Gálvez se presentó como padre, esposo y protector. Y hoy, con millones en sus cuentas, quiere desaparecer y borrar todo como si nunca hubiera existido. No lo permitamos. Laura Cervantes pidió intervenir de inmediato. Mostró las pruebas, los estados de cuenta, las transferencias que Mariana hizo a su propio hermano desde mis cuentas, los correos en los que me decían que no era parte de la familia. Cuando subí al estrado, la jueza, Magdalena Escobar, me pidió que fuera claro y conciso. Mi declaración fue directa. Yo amé a esa familia. Las crié como si fueran mías. Pero me dijeron, palabras textuales, que no era su padre. Me borraron emocionalmente y usaron mi dinero como si fuera su derecho. Hoy no me reclaman amor, me reclaman fortuna. Y eso, su señoría, no es familia. Es oportunismo. Uno de los momentos clave fue el testimonio de Verónica, mi hermana. Relató cómo las hijas me despreciaron cuando ya no les convenía tenerme cerca. También testificó Roberto Ortega, un amigo de la familia, quien afirmó haber presenciado cómo Mariana planeaba asegurar su futuro transfiriendo propiedades a su hermano. El juicio duró 5 días. Fueron horas de interrogatorios, lágrimas, gritos, objeciones y documentos que iban y venían. Óscar Marín intentó jugar la carta emocional, pintando a Mariana como una mujer abandonada y a las hijas como víctimas de un hombre poderoso. Pero Víctor Luna, mi abogado estrella, lo destruyó con un argumento final que retumbó en la sala. Aquí no se juzga el abandono. Se juzga el abuso. Y el señor Gálvez fue el abusado, no el abusador. El último día, la jueza pidió un receso de 3 horas. Cuando regresamos, su sentencia fue clara, firme, sin titubeos. Este tribunal determina que no existe vínculo legal entre el señor Ernesto Gálvez y las señoritas Valeria y Lucía. Asimismo, se ratifica que el régimen económico del matrimonio fue de separación de bienes. No existe obligación patrimonial pendiente. Se absuelve al demandado de todos los cargos. Se ordena, además, que las propiedades en disputa permanezcan bajo su titularidad actual y que las demandantes asuman los gastos del proceso por intento de fraude documental. En ese momento, Mariana se desmoronó. Gritó. Lloró. Tuvo que ser retirada por su abogado. Valeria rompió su carpeta de documentos y se marchó sin mirar atrás. Lucía me miró por última vez, no con odio, sino con algo más triste, resignación. David me tocó el hombro y me dijo, ya eres libre, cabrón. Salimos del juzgado como quien sale de una prisión invisible. Yo no gané dinero. Lo que gané fue algo más valioso, la tranquilidad de no deberle nada a nadie que me quiso solo por lo que tenía. Han pasado poco más de 2 años desde aquel juicio que me liberó, legal y emocionalmente, de la familia que creí que era mía. Muchas veces me preguntan si tengo curiosidad de saber qué fue de ellos. La verdad es que no al principio. Me enfoqué en mí, en sanar. Pero como todo lo que un día amas, algo dentro de ti quiere saber si siguieron adelante o si por fin entendieron el daño que causaron. Lo que encontré, sin buscarlo del todo, fue una historia de consecuencias. Naturales, crudas, inevitables. La última vez que supe de Mariana fue por medio de una persona del bufete de David. Tras perder el juicio, tuvo que vender la casa en Querétaro, la misma en la que construimos juntos. No por voluntad, sino porque estaba embargada parcialmente para cubrir parte de los honorarios legales y las deudas acumuladas por años de malos manejos financieros.
Actualmente vive con su hermana, Patricia, en una colonia modesta de León, Guanajuato. Trabaja como asesora de ventas por comisión para una empresa de suplementos alimenticios. La vida de lujo se esfumó. Sus tarjetas fueron bloqueadas, perdió acceso a todas las cuentas que usaba antes y los pocos bienes que tenía a su nombre fueron embargados o vendidos. No ha vuelto a tener pareja estable, según me contaron. Hace un año intentó iniciar una demanda por violencia patrimonial en otro juzgado, pero fue desestimada por falta de pruebas y porque ya existía sentencia firme. Legalmente, no tiene por dónde entrarme otra vez. Y lo sabe. Valeria era la mayor. La más decidida, pero también la más altiva. Después del juicio, su vida dio un giro lento pero irreversible. Perdió el apartamento que yo le ayudé a conseguir, porque no pudo seguir pagando la hipoteca. El negocio que tenía, una tienda de ropa online que yo financié en sus inicios, se vino abajo por mala administración y deudas con proveedores. Actualmente vive en Guadalajara, en una zona clase media-baja, con su hijo de 1 año, producto de una relación fallida con un abogado irónicamente, uno de los asistentes del despacho que la representó en el juicio. Trabaja en una empresa de telecomunicaciones, en un call center, atendiendo clientes. Horarios de más de 8 horas, sueldo fijo, sin prestaciones completas. Lo que me contaron, a través de un conocido de su antiguo círculo, es que ha cambiado. Ya no habla con el mismo orgullo. Incluso ha dicho que la cagaron con todo lo que me hicieron. Que fue Mariana la que las metió en ese pleito legal y que ella solo siguió el plan. Ahora enfrenta la maternidad sola, sin ayuda del padre del niño y sin recursos familiares. Sí, porque ni Mariana ni Lucía pueden ayudarla. Lucía era la más emocional, la que lloró en el juicio. A diferencia de Valeria, ella nunca logró completar su carrera. Se cambió de licenciatura 3 veces, todas financiadas por mí en su momento. Cuando corté los recursos, quedó a la deriva. Y lo peor fue que, al intentar sostener el nivel de vida que tenía antes, empezó a endeudarse. Se mudó a Puebla, a un pequeño departamento que comparte con una amiga de la universidad. Trabaja de forma intermitente como asistente en una tienda de fotografía y hace ilustraciones por encargo en redes sociales. Su situación emocional no es estable. Hace un año fue internada brevemente en un centro psiquiátrico por un episodio de ansiedad severa y ataques de pánico. Desde entonces está en tratamiento con medicamentos y terapia. No sé si algún día querrá reconstruir algún tipo de contacto. A diferencia de Valeria y Mariana, ella nunca me insultó directamente. Pero tampoco me defendió. David fue el héroe silencioso de toda esta historia. Después del juicio, lo invité a formar parte de un nuevo fondo de inversión privado que abrimos en Madrid. Ahora viaja constantemente entre Ciudad de México, Madrid y Barcelona y está construyendo un portafolio de clientes europeos. Él también me ayudó a cerrar legalmente todos los frentes con Mariana y las chicas. Cada intento de contacto indirecto, correos, mensajes a través de terceros, solicitudes de mediación es redirigido a su equipo legal y archivado. No hay más puertas abiertas. Verónica, mi hermana, vive en Oaxaca, más unida que nunca, fue testigo clave en el juicio, sigue siendo mi mayor apoyo emocional. Se mudó a un rancho en Oaxaca con su esposo, donde abrieron un pequeño hotel boutique ecológico. Hablamos por videollamada cada semana. Fue ella quien me empujó a tomar terapia. Me dijo una vez: a veces el amor más puro es el que uno se da cuando deja de mendigar lo de los demás. Tiene razón. Gracias a ella, dejé de culparme por todo lo que pasó. Epílogo: lo que uno pierde y lo que uno gana. A veces la vida no castiga con tragedias, sino con lecciones lentas. Nadie de ellos está en la cárcel, ni han muerto, ni viven en la calle. Pero sí enfrentan algo más duro, el peso de sus decisiones. Lo que construimos juntos durante más de 10 años se vino abajo no porque yo lo destruyera, sino porque lo dejaron podrirse desde adentro. 2 años después, yo sigo construyendo. No desde el resentimiento, sino desde el aprendizaje. Y yo, a mis 56 años, soy un CEO retirado, viviendo en Barcelona en un apartamento moderno en El Born, una de las zonas más tranquilas pero vibrantes de Barcelona. Tengo una vista preciosa al Parc de la Ciutadella, y todas las mañanas bajo a caminar con mi perro,
Sí, adopté un Golden Retriever que me sigue a todos lados. Y luego desayuno en el mismo café donde solía recibir llamadas de abogados hace años. Ahora, esas llamadas no existen. Estoy semiretirado. Invierto en startups de energía limpia y biotecnología a través de una firma que abrí con David y otros 2 socios españoles. No tengo oficina fija. Trabajo desde casa o desde cualquier rincón con wifi. Mis ingresos son más que suficientes. No presumo de lujos, pero tampoco me privo. Me convertí, sin buscarlo, en un hombre libre. Lo más importante es que me siento en paz. La terapia que empecé luego del juicio me ayudó a entender que mi error no fue amar, sino haberme aferrado a quienes no querían recibir ese amor. Lo di todo y me vacié. Pero aprendí a llenar mi vida con otras cosas, amigos nuevos, proyectos personales y momentos de silencio que antes me incomodaban y ahora son mi tesoro. Ellas siguen recogiendo los pedazos. Pero ya no me toca a mí ayudarles a pegarlos. Esa fue una elección que hicieron solas, el día que me dijeron que no era parte de su familia. Y ahora, por fin, no lo soy.